Muchas gracias. Saludos cordiales a todos los que están presentes. Vamos a continuar un poco conversando lo que iniciamos ayer sobre las cuestiones deontológicas, sobre todo de las conductas, que ya es como una consigna universal en el ejercicio profesional de la abogacía, sobre todo en lo que son los estados de derecho social, los estados de derecho constitucional, y en donde, bueno, juega un factor fundamental lo referente a lo que es las exigencias que tienen un Estado y una sociedad democrática. Ese es el concepto fundamental. Y como dentro de ese Estado y sociedad democrática, decíamos ayer, es donde trabaja un abogado, donde realiza todas sus acciones. Bueno, justamente, si un abogado es defensor del derecho, no va a utilizar el derecho para eh, legalizar hechos ilícitos. Podrá sí defender dentro del marco de las posibilidades que dan las normas procesales y las normas de fondo vinculadas al principio de inocencia, eh, los intereses en materia penal. Pero estos enfoques deontológicos tienen también el problema generado en el ejercicio profesional en Latinoamérica, generado por quizás una falta de reacción que han tenido las escuelas de derecho en cuanto a no darle mayor importancia a los conceptos éticos, sobre todo porque nos enseñaban en la ley y nunca pensábamos que la ley después iba a tener tanta incidencia cuando nos incorporáramos al, al contexto internacional de derechos humanos y que después nuestras constituciones políticas tomaran principios de esos tratados universales. Entonces, ya esos principios de mayor jerarquía constitucional y convencional señalan que ya el derecho no está tajantemente separado de la moral y la ética, y eso incide en la conducta que deben tener los profesionales de derecho. Y cuando hablo de profesionales de derecho, saben que me refiero no solamente a los que son quienes postulan en el ejercicio privado de la profesión, sino también los que cumplen funciones en el ámbito público y especialmente en áreas del Poder Judicial. Eh, por eso, si vamos a darle un enfoque integral en cuanto a las estrategias de litigación que se van a emplear, vamos a tener que pensar también en metodologías que necesariamente involucran no solo conocimientos jurídicos propiamente dicho, sino también habilidades y hermenéuticas argumentativas y prácticas. ¿Eh? Por eso no se limita solo a lo que son pautas procesales dentro de estas estrategias, sino que vamos a tener que integrarla con contextos sociales y humanos, porque los sujetos involucrados hay que conocerlos, puede haber sujetos vulnerables según la particularidad de cada caso, la interdisciplinaridad en cuanto a todo lo que nos puede aportar la filosofía, la sociología, la historia y otras ciencias para enriquecer ese análisis jurídico, y los principios constitucionales y derechos humanos que se ponen como finalidad central
de todos los esfuerzos del derecho para alcanzar la paz y el bien común. Entonces, eso exige superar formalismos legalistas para incorporar perspectivas valorativas y axiológicas. Esta visión ampliada un poco fue lo que sacudió a partir de los tribunales de Nuremberg la visión tradicional de enseñanza, incluso del derecho, en donde hasta ese tiempo se priorizaba todo lo que era memorización normativa y poco pensamiento crítico. Ahora bien, como siempre aquí llega tarde las cosas, esto empezó a irrumpir a finales de la década del 80 en América Latina, cuando empiezan también a modificarse las constituciones políticas liberales eh, y se empiezan a imbuir de estos contenidos vinculados al principio pro homini, a la dignidad humana, y eso genera un sacudón, un tsunami. Pero la fuerte influencia meramente positivista de la enseñanza del derecho, como lo señala Luis Rodolfo Vigo, que es uno de los filósofos jurídicos más importantes de Latinoamérica, eh, todavía hace que determinadas formas de enseñanza del derecho en Latinoamérica sigan con estas prácticas que después nos dejan desprotegidos cuando ejercemos la profesión ante las nuevas exigencias sociales y estatales y constitucionales. Eh, si vamos a decir, esto lo tengo escrito en un ensayo que está publicado en libros que he escrito, vamos a identificar problemas estructurales, porque esto viene desde la formación jurídica misma que hemos tenido, yo he experimentado también, en donde por lo general hemos estudiado dentro de enseñanzas de formación que privilegiaban el enfoque teórico pasivo, y que quiero decir que privilegiaban enseñanzas de enfoque teórico pasivo, que era una educación que le podríamos llamar informativa y no formativa. ¿Por qué? Nos enseñaban a conocer la ley, los códigos, pero no nos formaban como profesionales. Entonces, teníamos muy poca participación activa los estudiantes. Eran las clases magistrales del profesor, por eso yo quiero que no me dejen hablar a mí solo, porque no quiero caer en esa trampa. Y los demás eran como cabezas vacías que había que llenarle de información, que era el derecho civil, el derecho penal, desde el derecho romano, y no nos enseñaban a analizar críticamente y también cómo debía ser la forma de actuación ante la sociedad, ante los tribunales, a la hora de que obteníamos nuestro título de abogado. No digo que todas, pero en gran mayoría obraban así. Entonces había una desconexión entre la teoría que hablamos con la práctica, un divorcio entre ese saber teórico y el saber práctico, y eso generaba en los profesionales que salían egresados con poca preparación para enfrentar casos reales. Muchas veces salíamos de la universidad y lo primero que era buscábamos un tutor, abogado, que nos enseñe qué hacer porque no sabíamos ni cómo sentarnos a redactar un escrito. Y si no, cuando ya empezó a entrar la tecnología, a copiar modelos, a veces ni sabíamos qué modelos copiábamos. Entonces, ahí está esa desconexión que les hablo, y también una falta de humanismo, ¿no? Porque no había contenidos éticos o deontológicos que después chocaban con lo que hacemos, ¿no?
que es un poco lo que hablábamos ayer. Y eso afectó a la credibilidad, incluso la corrupción del sistema, porque esos abogados también llegaron a los tribunales, ¿eh? Ojo, muchos advirtieron eso y pudieron escapar. Y dijeron, no, aquí falta algo y fueron a formarse, a seguir formándose, a hacer posgrado, o si no hacían posgrados, seguían estudiando a través de los libros, a través de artículos que podían encontrar incluso en la web, diciendo, bueno, no es que me recibo en la universidad y ya no tengo que estudiar, al contrario, como decía Couture, el abogado que no estudia, ya habla del abogado, no del estudiante, cada día es menos abogado. O sea, los abogados estamos condenados a estudiar hasta el último día que egresamos la profesión, porque mutan las conductas, mutan los comportamientos sociales, mutan las legislaciones. Y eso también, esa actitud, también es una actitud ética de comprender que es un deber estar preparados para dar la mejor praxis del ejercicio de nuestra profesión. Eh, bueno, yo les hablé ayer de Kant, de Couture, incluso de Calamandrei, y ahora voy a hablar un poquito más también de Roland Working, ¿m? En donde coinciden a pesar de sus diferencias temporales, estos grandes pensadores jurídicos, de la necesidad de formar abogados que piensen por sí mismos y no se limiten a repetir dogmas. ¿Eh? Y eso, obviamente, fue generando también el cambio. Muchas universidades están revisando sus currículas, llevando a modelos activos, participativos y no pasivos como anteriormente, también reemplazando esa enseñanza receptiva que les hablaba anteriormente por metodologías que fomenten el debate y la reflexión crítica. Y eso es necesario porque si no, ¿cómo vamos a enfrentar un debate oral? ¿Mm? También integración de disciplinas, no creer que todo se resuelve con la ley, con la norma, con la juridicidad, sino hay que incluir, como decía, otras ciencias como filosofía, antropología, ciencias sociales, humanidades, para comprender el derecho como un fenómeno social dinámico. Entonces, ahí hay que darle mucho énfasis después a cómo construimos los discursos en los debates, énfasis a lo que es la argumentación jurídica, en donde los profesionales tenemos que ser capaces de construir teorías de casos sólidas con el enriquecimiento de esas otras disciplinas basadas no solo en razones jurídicas, sino también con el aporte interdisciplinario y no solamente en corazonadas emocionales de lo que creemos que deben ser las cosas. ¿Mm? Por eso hay que buscar esa conexión con la realidad de nuestro contexto, y hablo de Latinoamérica en general, en donde tenemos que discutir pensando en esas desigualdades sociales, como están constituidas nuestras comunidades, por crisis ética que hemos atravesado siempre en las cuestiones políticas. Por eso el sistema jurídico va a ser el resultado de esa política aplicada a cada estado, porque la política, no hablo de la política de partidos, sino la política como el arte del bien común, como la forma de gobernanza para que esa sociedad pueda alcanzar sus fines, sobre todo fines marcados por la Constitución, la realización de esa sociedad. Entonces, también el sistema judicial, y cuando hablo de sistema judicial, no confundan, no hablo de los tribunales, hablo de todos los operadores jurídicos, porque ¿de qué sirve tribunales si no hay abogados que litiguen y representen a las partes? De nada.
Entonces, tenemos que ser capaces de tener esa conexión de que existen desigualdades, las crisis que pasamos, porque el sistema jurídico requiere operadores conscientes del rol social, capaces de combinar técnica jurídica con principios como dignidad humana, justicia material, y ser críticos a esa herencia colonial de formalismo jurídico que hemos tenido, ¿eh? Y buscar un derecho más cercano a las necesidades sociales y a los problemas humanos. Por eso tenemos que repensar también la forma de enseñanza, que creo que lo están haciendo las universidades, y también día a día en cuanto a lo que hacemos en nuestra función de ejercicio profesional. Eh, Vamos a ver también que hay desafíos que tenemos que tener en la cultura jurídica latinoamericana para buscar estrategias que nos permitan litigaciones como herramientas metodológicas que superen esas crisis de formación anteriores marcadas por esos modelos obsoletos y adoptándonos a las nuevas exigencias de un Estado constitucional. Si no, miren lo que pasa. Vemos que los que deben garantizar la efectividad de la Constitución no aplican la Constitución. Y salimos a decir estos DM, corruptos, las macanas, ¿eh? Porque falta también esa conciencia. Ellos son productos de la sociedad en cuanto a la formación jurídica que reciben, no vienen del repollo, ¿eh? No son marcianos que caen del cielo en paracaídas. Desde ahí salen, digamos. Entonces, tenemos que darle ese enfoque hermenéutico y argumentativo en donde pensemos que un litigio no es solo un debate de hechos y normas, sino una construcción discursiva donde operan principios jurídicos, precedentes, razonamientos y persuasión también. Por eso la importancia que tiene la teoría en los casos judiciales, que plantean la acusación, que plantean la defensa. Va más allá de un mero teatro procesal, sino exige una fundamentación profunda en lo fáctico como en lo normativo. Y eso necesita aportes de la interdisciplinaridad en ese litigio. ¿Por qué? Porque si hablamos de filosofía de derecho, es la que nos hace cuestionar los fundamentos, a veces que pueden tener la norma para plantear su inconstitucionalidad, de la sociología jurídica, por ejemplo, para entender el impacto social que tienen las decisiones, de la psicología y la criminología en las fundamentales en los casos penales, e incluso de la economía cuando tenemos litigios vinculados a contratos o a derecho administrativo, etcétera, etcétera. Pero siempre con esa contención ética de ese ejercicio profesional, porque hoy también tenemos que entender que ya la litigación no se circunscribe a tribunales físicos, ¿eh? Sino que se extiende a procesos virtuales con las tecnologías de la información o a métodos alternativos, decíamos ayer también, de resolución de conflictos o adecuados. E incluso también tenemos litigios internacionales, ¿sí? Cuando vemos que han fallado los sistemas nacionales, agotamos la vía y estamos dentro de un sistema interamericano y acudimos, por ejemplo, al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, vean cómo se ha abierto el ejercicio profesional en pocas décadas. Por eso una estrategia de litigación efectiva tiene que ser siempre flexible,
fundamentada y multidisciplinaria, porque eso nos exige también determinados contenidos éticos en nuestra práctica profesional. Eh, Lejos han quedado aquellas épocas de la enseñanza memorista, que se priorizaba repetición de códigos sobre razonamientos críticos, y ese divorcio entre teoría y práctica que les venía hablando, y esa falta de ética profesional. Hoy la ética profesional quizás es lo primero que tenemos que pensar antes del resto, ¿eh? Porque si no caemos en esos campos de corruptelas, en el ejercicio negligente del derecho, que muchas veces son consecuencias de una formación que ignora esta deontología jurídica. Por eso hay que tomar esa conciencia y vamos a hablar lo que es la conciencia jurídica de la deontología más adelante. Y eso lleva a esas crisis de legitimidad del sistema judicial y vuelvo a decir, más allá de solamente la jurisdicción. Abogados y jueces, muchas veces la sociedad nos mira como técnicos alejados de la realidad social, que hablamos un lenguaje que nadie lo entiende, solamente los que somos especialistas en derecho. Por eso la necesidad también de un lenguaje sencillo, ¿eh? No solamente basado en tecnicismo y en brocardos jurídicos, porque eso también genera desconfianza, porque no pueden saber de qué discutimos la sociedad si no son abogados, ¿no? Y también cómo en los últimos tiempos ha avanzado la influencia de intereses políticos, partidarios o de poder y económicos que van distorsionando el rol tanto del ejercicio profesional como de quienes lo hacen dentro de ramas judiciales que tienen que garantir derechos. Y no se asegura entonces la igualdad para el acceso a la justicia, ¿no? Por eso, la litigación estratégica muchas veces ustedes ven que son privilegios de grandes bufés, mientras que la defensa pública y el litigio social carecen de recursos. ¿Cuántas veces los abogados de esas grandes corporaciones jurídicas dicen, bueno, somos los únicos que tenemos toque, lo único que podemos llegar con éxito para que la Corte Nacional revise nuestras peticiones? En cambio, si es el abogado X, les rechazan in limine, ¿no? Y eso es común, como que si usted no va respaldado por este prestigioso buffet de profesionales, no le va a escuchar ni el Tribunal Constitucional, ni la Corte Nacional, ni ninguna corte de cierta jerarquía recursiva, y eso pasa también, ¿no? Eh, por influencias, tráficos de influencias. Entonces, eso genera esas desigualdades en donde en nuestra Latinoamérica vemos un poco disminuida la credibilidad en cuanto a nuestra profesión por esa crisis de calidad, credibilidad y equidad, y eso tenemos que cambiarlo, pero no esperemos siempre que sea a través de leyes, cambio de actitud también como abogado, buscando alcanzar esos fines. Por eso hay que ir a un modelo crítico y práctico. Y hablar de un modelo crítico y práctico implica reforzar la argumentación, reforzar la formación, capacitarse y, en cierto modo, estar preparados, ¿m? No solo con saberes jurídicos, como decía, sino también interdisciplinarios, que involucra a esas disciplinas que hemos hablado antes, y eso nos decían grandes juristas como Roland Worky y Gustav Zagrebski. Ustedes leen el derecho dúctil, por ejemplo,
y la implicancia que tienen todo esto los derechos humanos y la justicia social, también el análisis económico del derecho y técnicas de negociación y mediación. Porque el abogado tiene que ser un gran negociador. Y eso es lo que nos va a dar una formación ética y humanística, recuperar la visión de juristas, como proponían Couture ayer que les decía, o Piero Calamandrei, para quienes el derecho debe servir a la justicia y no al poder. Enfrentar la corrupción prácticamente desde las aulas universitarias, promoviendo códigos disciplinarios y deontológicos rigurosos para el ejercicio y que salgamos conscientes de lo que implican esas normas deontológicas, porque se debe formar abogados pensantes y no repetidores como loros de leyes que a veces ni sabemos qué dicen, porque los abogados del siglo XXI tenemos que ser capaces de adaptarnos a un mundo jurídico en constante evolución y cambio vertiginoso. Eh, También, ¿qué podemos decir? Que si nos quedamos en criterios meramente formalistas, vamos a seguir creyendo en un mito de una total autonomía del derecho y, como decía Carlos Santiago Nino, un modelo meramente legalista des- está desconectado de la moral, de la política, de la realidad social, y eso reduce la litigación a un juego procedural donde gana quien mejor manipula las reglas, no quien tiene la razón sustancial, e ignora que las normas se interpretan en contextos de poder. Así lo decían grandes pensadores americanos como Duncan Kennedy, fundador de la Critical Legal Study, del realismo jurídico norteamericano, en donde criticaba al derecho desde la enseñanza misma en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hablar solamente de abogado meramente técnico, estamos hablando del mito, de un mito que se cree que con dominar solamente retórica legal, sin comprender ámbitos de justicia estructural, eh, es lograr el éxito, y a veces no lo es así, porque vamos a quedar repitiendo dogmas sin conciencia histórica, ignorando que el derecho se construyó sobre exclusiones, la importancia también del pluralismo jurídico, sobre todo allí en Ecuador, por la existencia de pueblos originarios, afrodescendientes, o vulnerabilidad con mujeres, niños, etcétera, etcétera. ¿Mm? Por eso la enseñanza debe ser descolonizada de aquellas viejas escuelas europeas y tratar de incorporar valores y voces que antes no eran escuchadas, marginadas, que cuestionan los marcos meramente eurocéntricos. ¿Mm? También tenemos que darle mayor activismo jurídico para desafiar esas estructuras de poder enquistadas dentro de lo que es el campo del litigio como un interés público y el uso también de un derecho de multinivel donde actúa el derecho nacional, pero también en caso de que este fracase, actúa el derecho internacional para romper esos esquemas cuando fallan todos los mecanismos nacionales. Es una hermenéutica también de sujetos vulnerables. Yo la conozco, la Constitución de Ecuador, porque doy maestrías en varias universidades de allí,
de derecho constitucional y tiene capítulos profundos, la Constitución de Montecristi, que habla de los sujetos vulnerables y habla también de que todos las y los funcionarios públicos, las y los jueces, etcétera, etcétera, tienen que tener visión de esas cuestiones y lógicamente los abogados también, ¿no? Eh, Porque, como también dijimos ayer, no se debe mercantilizar el ejercicio de la función de abogados. Eso no quiere decir que no nos interese también ganar dinero, porque tenemos que vivir también. No es si no analiza, eh, por ejemplo, muchos bufetes corporativos han convertido el litigio en un servicio para élites, como decía recién. Solamente lo que pueden pagar esos bufetes pueden llegar a los altos tribunales. ¿Sí? Y no ignorar el impacto que está teniendo en la actualidad la inteligencia artificial en la litigación. ¿Sí? A veces, determinadas causas, miren, muchos jueces que utilizan. Ya han salido un montón de noticias de jueces que directamente le preguntan a la inteligencia artificial y no fallan los jueces. Fallan la inteligencia artificial. Y a veces la inteligencia artificial le pasa datos cerrados y después terminan citando jurisprudencia que no existe, doctrina que no existe, y es un verdadero papelón y que ya muchas veces se ha detectado incluso en los Estados Unidos. Entonces, no tenemos que resistirnos a los cambios, sino al contrario, sobre todo también quienes enseñan en las escuelas de derecho, quienes están en los colegios de abogados, que tienen que ser eh, custodios atentos a los cambios que experimenta la sociedad, los avances de la humanidad, y no quedarse como guardianes del tradicionalismo meramente, que ya no pueden servir como recetas para solucionar problemas porque van cambiando las cosmovisiones. Hoy hablamos también de incorporando el pluralismo jurídico de justicia comunitaria, como tienen los pueblos originarios. ¿Eh? Esto se ve muy fuerte en Bolivia y en Ecuador, más que quizás el resto de Latinoamérica, donde el derecho estatal no es el único válido. Hay un derecho propio indígena. Eh, También, por ejemplo, eh, hay mucha hipocresía en muchos casos donde se cree que el derecho puro solamente sirve para fortalecer el poder de los poderosos. Por eso la litigación tiene que tener esa conciencia social, porque si no hay complicidad con la injusticia. Debe haber una pedagogía jurídica que forme gente con espíritu rebelde, crítico, no burócratas del derecho. Eh, Me animo a decir también que hay que deconstruir determinados paradigmas jurídicos para poder estar en las exigencias actuales sobre el conocimiento del derecho. Ya no hay una neutralidad axiológica, ya no existe esa falsa dicotomía entre lo que era el derecho y la moral, propia del rígido positivismo, sin que dejemos de reconocer la importancia que tiene el derecho positivo. Es importante, pero no es el único. Entonces, hay que dejar esos pensamientos coloniales y atreverse a pensar en los actuales. Eh,
Y de esto quisiera hablar también sobre lo que nos puede eh, generar tener conciencia jurídica en donde eh, podamos pensar en estas cosas y por qué estamos en un estado de derecho, como decía, constitucional y social dentro de un ámbito democrático. Y cumplimos una función muy importante como función social los abogados. Y ahí es donde más se visibilizan esas manifestaciones deontológicas de lo que implica la conciencia jurídica del abogado. Cuando hablamos de la conciencia jurídica, hablamos de esa que nos permite obtener más oportunidades para implementar desde normas hasta modelos de actuación en el ejercicio de nuestra función. Esa conciencia es la que promueve la cultura legal y que se adecúa a ese modelo de Estado de Derecho constitucional. Cuando nos referimos a esa conciencia jurídica, vamos a hablar de un proceso en donde los sujetos van a interpretar su experiencia basándose en categorías y conceptos legales, sí, pero también entendiendo la problemática humana de conflictos, ampliando la conciencia más allá de la mera juridicidad como forma de reflejo de los fenómenos jurídicos que incluyen procesos, estados mentales, intelectuales, emocionales, volitivos, y donde la deontología se forma a través de actuaciones de interacción funcional, en donde incorporamos todos esos elementos. Vamos a hablar de las funciones sociales, de los códigos de ética profesional también, que tiene una función social porque definen las pautas éticas y mejores prácticas que deben seguirse para garantizar el ejercicio profesional y sobre todo en la abogacía, ¿eh? Tratando de garantizar honestidad, integridad, profesionalismo. Por eso tiene naturaleza preventiva esas normas deontológicas, pero también punitiva cuando se las infringe, aunque no sean delitos, ¿eh? Es decir, la violación de un código de ética por parte de los miembros colegiados puede llevar a sanciones, incluso a sanciones de cancelación de matrícula, si es grave, y contienen principios formulados como declaraciones de responsabilidad en las que éstas se encuentran basadas en la comprensión de ese bien público que exige un observador razonable de la sociedad, ¿no? Conciencia media social. Por eso, esto hace a que se promuevan cumplimiento de disciplina profesional y laboral, contribuyan a la purificación de la profesión, eliminando aquellos profesionales que son minorías, pero que por sus actuaciones desleales, sin éticas, perjudican al resto del cuerpo profesional, ¿no? Entonces, vamos a decir que tenemos que estar atentos a ese cambio de realidad social y jurídica, a las renovaciones que se dan en el campo legal y a la reforma de las normas jurídicas que va a exigir una clase efectiva de defensores de derechos humanos y de derechos fundamentales. No solo se trata de especialistas en derechos, sino también representantes de autoridades, o también va para funcionarios públicos, como les decía. Sin embargo, la
esencia paradigmática principal de la realidad jurídica en cada estado la forma la clase profesional de abogados, aunque ustedes no lo crean. Eso es una regla de oro. ¿Por qué? Porque los abogados, como decía ayer, participamos activamente en la formación de políticas estatales, en actividades de aplicación de la ley. Por eso hay una necesidad de que seamos especialistas altamente calificados en el campo del derecho, que defendamos derecho, la dignidad, el honor de las personas a un alto nivel y seamos portadores de verdad y justicia y sirva para generar estándares que cumplan con el deber profesional con el que tiene la responsabilidad que también a los abogados nos ha dado la sociedad. Este contexto de lo que llamamos conciencia jurídica juega un papel importante, porque amplía oportunidades para implementar, decíamos, estándares normativos, ayudar a promover la cultura legal, participar en políticas estatales. Por lo tanto, el estudio de estas manifestaciones deontológicas de la conciencia jurídica de un abogado es una tarea que podríamos decir tipo científica que realizamos los abogados, de mucha importancia. También esta conciencia jurídica podemos decir que se define como un proceso en que interpretamos experiencia basándonos en esas categorías de conceptos legales que incluyen círculos científicos, forma de entender los reflejos de los fenómenos sociales y jurídicos, y es una forma de generar un sistema de reflexión de esa realidad jurídica en cuanto a opiniones, teorías, conceptos, sentimientos e ideas que nos formamos sobre el derecho y sobre el papel de la garantía de libertad personal y otros valores universales. Porque la deontología, que es la que rige la conducta profesional, no es otra cosa que una red compleja de exigencias y obligaciones mutuas entre los profesionales e incluso la sociedad. Y también las relaciones estas exigen que adoptemos un estilo de vida que satisfagan lo que requiere esa sociedad, basada en valores éticos deontológicos con un tipo especial de fenómenos espirituales vinculados a lo que es la cultura de nuestra comunidad en la regulación de relaciones sociales y acciones de las personas. Allí entonces vamos a ver que la mayoría de quienes han estudiado en profundidad estas cuestiones, tanto en América como en Europa, coinciden en que los componentes obligatorios de la conciencia jurídica deontológica es algo que se cultiva y que se forma a través de acumulación e interacciones de muchos elementos que deben ser, primero, conocimiento jurídico. Si somos abogados, no podemos decir que no tenemos conocimientos jurídicos. Segundo, alto nivel de respeto por la ley. Y además, una actividad político, jurídica y social en la interrelación con las personas. Algunos han opinado que a eso hay que ampliarle otras cuestiones como ser requisitos axiomáticos que sirvan como pautas sociales para el comportamiento según las situaciones que se atraviesen, que se especifiquen en actos normativos, en códigos deontológicos, en esa conciencia jurídica que los abogados debemos forjar en relación y direccionadas a la aceptación de la sociedad en general. También criterios para evaluar la actividad misma y los resultados, según el nivel de cultura profesional que vayamos desarrollando,
en base a un pensamiento práctico y proporcionando un impacto psicológico e informativo efectivo en cuanto a las relaciones con otros sujetos. Y también algunos investigadores en el tema sugieren que tengamos un pensamiento jurídico altamente desarrollado, que seamos capaces de asimilar conocimientos legales, generalizándolos para comprender los fundamentos, tanto científicos y principios que desarrollan ese conocimiento jurídico, y podamos predecir la dependencia de conexiones con fenómenos sociales. Ser capaces de analizar y sacar conclusiones correctas mediante juicios lógicos y por lo tanto tomar decisiones en las estrategias de litigación o si somos jueces en las sentencias que tengan no solamente visos de legalidad, sino también de legitimación constitucional. Legalidad y legitimación. Legalidad respecto a lo que dice la ley y legitimación respecto a lo que exigen los mandatos constitucionales. Entonces, para alcanzar ese nivel, tenemos que educarnos. Por eso Couture decía, el derecho se transforma. Si no nos capacitamos, seremos cada día menos abogados y el deber de capacitación es una exigencia ética deontológica. Por eso esa educación que tenemos en nuestro ámbito laboral como profesionales del derecho ocupa un lugar destacado entre los tipos de educación a la que tenemos que volcarnos con la peculiaridad de incorporar esa conciencia jurídica deontológica que debe estar impregnada en la comunidad profesional para crear eh, una naturaleza moral y ética en el ejercicio profesional. Y esto se logra mediante actos de contenido deontológico de altos estándares de ética profesional para que, bueno, podamos visibilizar una doble significación. Por un lado, la conciencia jurídica que enriquece la personalidad del abogado y lo ayuda a implementar adecuadamente sus funciones profesionales, protegiendo los intereses, derechos y libertad de los ciudadanos que les confían sus derechos, y por otro lado la conciencia jurídica deontológica diseñada para unificar relaciones entre profesionales de derecho, haciendo que la profesión jurídica sea moral, bondadosa, correcta, justa. No nos veamos como enemigos los abogados por representar intereses en conflicto, sino simplemente que cada uno estamos cumpliendo nuestra función. Por eso también hay que destacar que los códigos de ética o deontológicas, de reglas de conducta de grupos profesionales de abogados, se van adoptando un poco, en cierto modo, conforme a la idiosincrasia de cada estado, pero que tienen normas universales y que contienen prescripciones normativas básicamente fundadas en valores éticos. Por eso decía que muchas veces un incumplimiento deontológico no necesariamente es delito, sino es una conducta que debemos observar como profesionales para generar confianza. Por eso la ética, dicen muchos, es de excelencia, exige conductas de máxima, mientras que el derecho es mediocre, exige conductas de mínima. Yo para no violar la ley tengo que cumplir conductas mínimas que no tipifiquen delito. Lo que no está tipificado es permitido. Aunque, entonces, como abogado, ¿qué confianza puedo dar
si públicamente en lugares públicos me embriago, aunque no cometa delitos, pero me ven. Entonces, ¿cómo le voy a dar a este borracho que confíe mis intereses, mis derechos? Va a decir una persona. Eso doblemente y mucho más grave si ese que está borracho es un juez, aunque no cometa delitos. Son conductas deontológicas y éticas reprochables que va a afectar y que puede para el juez incluso ser conductas destituyentes. Y para el abogado, bueno, como es privado, que después diga que nadie se haga fama de que es un borracho al que no se le puede confiar nada porque negligentemente, por más que sea buen abogado, pero como toma, porque podemos hablar también de estímulos de estupefacientes, se pierde y obviamente pierde también mis derechos. Entonces todo eso también tenemos que pensarlo y eso también es una conducta ética que tenemos que observar respecto a quien servimos, ¿sí? Con asistencia profesional. Eh, por ejemplo, ¿no? Algunos códigos de ética incluyen principios de Bangalore. Es un principio universal de unas reglas de Naciones Unidas como el Código Común de Reglas para Abogados de la Comunidad Europea o el Código Europeo de Ética Profesional, o incluso también eh, lo que otras reglas que ha establecido Naciones Unidas, si bien son soft law y no hard law, para las recomendaciones para el ejercicio profesional en cada país. Con esto podemos decir entonces que los códigos de ética profesional van a cumplir esa función social definiendo reglas éticas para alcanzar mejores prácticas en el cumplimiento de nuestras funciones que garanticen honestidad, integridad, profesionalismo, competencia y que los principios que se declaran se basan en comprensión de que el bien público es primordial. Y para esto definen categorías de valor profesional, promueven, por ejemplo, cumplimientos de disciplina profesional y laboral, regulan los comportamientos profesionales como miembros de la sociedad, contienen normas de naturaleza preventiva y también punitiva, porque puede aplicar sanciones, contribuyen a la purificación de la profesión, porque así los elementos negativos o abogados o puede ser que delinquen, se van eliminando para no contaminar a la comunidad profesional. Entonces, eso es también las facetas que se tiene que estar atento a la hora del cumplimiento. ¿Sí? Me gustaría, por ejemplo, hacerles conocer un código modelo, por ejemplo, que se aplica en todo lo que es la comunidad, la Unión Europea, y es aplicable a todos los países que conforman la Unión Europea. Es un código único que rige tanto en España, Francia, Italia, Inglaterra no, porque ahora el Brexit se separó de la Unión Europea, Alemania, casi todos los países europeos, y donde se menciona que los abogados, esto, miren, no es viejo, lo aprobaron en 2021, ocupan una posición central en la administración de justicia. Esto un poco confirma lo que hablábamos ayer y venimos diciendo. Defienden los derechos de los ciudadanos, asistiéndolos, representándolos y actúan como intermediarios entre los ciudadanos y los tribunales. Y por ello, dice el preámbulo de este Código Modelo Europeo, tienen un papel clave para garantizar la confianza pública en las acciones de los tribunales.
Por eso decía que muchas veces el descreimiento de las ramas judiciales no es solamente por lo que hacen los funcionarios y magistrados, sino también por lo que hacen los mismos abogados, ¿no? En ese sentido, su misión es fundamental en un sistema democrático, en un Estado democrático, como decíamos, regido por el Estado de Derecho Constitucional. Estos códigos también, dice, tienen que transmitir principios esenciales que guíen el comportamiento de los abogados en todas las circunstancias. Es decir, no tiene como finalidad sancionar, tiene como finalidad orientar cómo deben ser los comportamientos en cada acto procesal, en las argumentaciones orales, en las peticiones, en los contenidos de los memoriales. Y obviamente, si te estoy diciendo cómo debe ser tu conducta como profesional, no solamente que estés capacitado, sino también tu comportamiento, eh, si es que te lo digo, el que avisa no traiciona, por eso también tiene esa naturaleza punitiva, de que un colegio profesional pueda suspender o un mismo tribunal pueda suspender o aplicar sanciones que pueden ser desde multas hasta la cancelación, la caducidad para el ejercicio profesional, o la suspensión por meses o por años. ¿Sí? Esto el abogado hace que incluya una independencia en ese ejercicio, no se deje influenciar, respeto del secreto profesional, ayer también lo dijimos, la confidencialidad, el secreto profesional y la negativa a asesorar o asistir o a defender a un cliente si hay conflictos de intereses, porque yo tengo un cliente que está en pugna con otro cliente y no lo puedo atender a los dos por el mismo caso. ¿Sí? Por eso, un abogado tiene que ser competente, dedicado, diligente y cauteloso con sus clientes, y cuando ejerce sus funciones tiene que respetar los principios de dignidad, conciencia, integridad y lealtad, que ayer también lo vimos. Miren cómo todo lo que vimos se refleja en este código modelo. Y uno de los principales objetivos que tienen las barras de abogados, los colegios de abogados y las sociedades de derecho en Europa, porque esto es especial en Europa, pero pues son criterios universales, es representar a sus miembros en todos los asuntos de interés mutuo relacionados con el ejercicio de la población y el desarrollo y la práctica relacionada con el Estado de Derecho y la administración de justicia. Y para lograr esos objetivos dice que hay una lista de 10 principios fundamentales que se expresan en un terreno común que subyace a todas las normas nacionales e internacionales. Por eso le digo, prácticamente aplicable a nivel universal, que rigen la conducta de los abogados. Normas comunes, en este caso aplicados a todos los abogados de la Unión Europea, más allá del país de que se trate, en donde lo que se señala, por ejemplo, es que estas normas tengan un objeto de reflejar los denominadores comunes más bajos, las mínimas exigencias vigentes para exigir a quienes tienen ese ejercicio profesional. Normas que deben adaptarse a las concepciones del propósito que mueven a los intereses, sobre todo del cliente, y que cumplan con pautas del derecho nacional de cada estado. Esto tiene un papel clave de disposición, como por ejemplo hablábamos la independencia. ¿Qué es esta independencia si somos abogados de ejercicio privado? ¿Por qué hablamos de independencia? Lógicamente, no tenemos jefes. Sí, pero muchas veces
Recuerda que un abogado tiene que ser libre de una política económica o intelectualmente en la realización de actividades de asesoramiento y representación del cliente, y significa que debe ser independiente del estado de otros intereses poderosos y no debe permitir que su independencia se vea comprometida por indebidas interferencias socios comerciales. Debe mantenerse independiente también de su propio cliente si quiere gozar de la confianza de terceros. Si el cliente me quiere llevar a cometer delitos por el solo hecho de ser su representante. En ese caso, esa independencia del cliente, no puede haber garantía de calidad de trabajo del abogado si no tienes independencia también. Por eso, si bien el abogado tiene una profesión liberal, pero necesariamente vinculada a una membresía en un colegio público, los colegios deben desempeñar un papel importante para que garanticen esa independencia de los abogados, para que no los presionen, y deben desempeñar un papel importante para garantizar la independencia. Y aquí en Argentina hemos tenido muchas experiencias eh, muy tristes en la época de la dictadura militar, en donde aquellos abogados que defendían personas o que presentaban habeas corpus eh, por aquellos que después fueron objeto de desaparición forzosa. En esa época, a muchos los presionaban y prácticamente los obligaban a que entreguen a sus clientes. Ahí está afectando la independencia, y lamentablemente a otros que no lo hicieron también fueron personas desaparecidas. Miren la crudeza de esos tiempos. Eso no quiere decir que no vuelva en la actualidad a ocurrir. Yo conozco reportes en muchos países latinoamericanos donde hay casos emblemáticos que los defensores terminan también perseguidos por los intereses de poderes políticos con abusos de poder. El famoso lawfare, por ejemplo, que a veces más allá del sujeto al cual va dirigido, sino también a quienes los representan. Por eso es importante también que los colegios defiendan esa independencia, así como exige también conductas que debe observar deontológicamente y ética los abogados. Y eso dentro de sociedades libres. Ahora, cuando hablamos de sociedades no libres, entonces los abogados no pueden seguir los casos de sus clientes y pueden sufrir lo que decía, prisión o muerte por intentarlo. Por eso la importancia de defender también la democracia. Entonces, la sociedad necesita un sistema justo de administración de justicia que garantice la independencia también de los abogados en el desempeño de sus funciones sin restricciones, así como se tiene que garantizar la independencia del juez, también la independencia de los abogados sin influencias, presiones, amenazas o interferencias indebidas, directas o indirectas, de cualquier grupo poderoso, económico, político, sindical, etcétera, etcétera. Porque eso va a permitir defender adecuadamente a los clientes contra el Estado, protege a los abogados de ser eh, asociados a los clientes, ¿sí? Y también lleva a construir confianza entre abogados y clientes, preservando el Estado de Derecho. También vamos a decir, por ejemplo, que el ejercicio de la población, de la profesión, perdón, además de independiente, tiene que tener esas pautas que decíamos anteriormente,
de profesionalismo para asistir o actuar representando a la clientela, en donde quede claro que un abogado, por ejemplo, no va a actuar en nombre de un cliente si esto entra en conflicto con un deber que debe a un ex cliente. Es decir, si yo tomo un nuevo cliente que está en conflicto con un ex cliente que he tenido, yo no puedo utilizar la información que me brindó el ex cliente esta vez para ponerlo al servicio de mi nuevo cliente que entra en conflicto con mi ex cliente. ¿Mm? Esas son normas importantes a tener en cuenta. O si he sido juez y no he alcanzado a sentenciar y me he retirado y me he dedicado al ejercicio profesional, con la información que como juez he tenido, aunque no haya sentenciado, no puedo yo después hacerme cargo de alguna de las partes en ese juicio que venía entendiendo cuando era juez. Ahí violamos partes éticas y deontológicas, porque como que tampoco podemos hacer la doble representación, asistir a dos o más clientes en situaciones de conflictos de intereses dentro del mismo proceso. ¿No? Por eso hablamos también que si los diferentes clientes tienen un interés común en relación a un asunto, seguramente los clientes han dado su consentimiento informado y ese deber de confidencialidad podría haberse afectado. ¿No? Un conflicto de intereses es mucho más amplio que un conflicto en general, porque implica intereses comunes en un determinado asunto, no significa que los intereses individuales de una persona pueden entrar en conflicto con el interés individual de otra persona involucrada, sino los intereses concretos de que se tratan. Y vamos a tener que dar un ejemplo de esto. Cuando dos o más personas quieren hacer un contrato, está destinado a regular intereses conflictivos, por ejemplo, un acuerdo contractual. Entonces, las partes hacen un contrato, tienen un interés común, pero esto no excluye que también tenga ese mismo asunto intereses personales que podrían entrar en un conflicto con los intereses personales de los demás. Y ahí no puede el abogado jugar para las dos partes. ¿Eh? Entonces, debe haber siempre esa sensibilidad para no caer en ejercicios que pudieran eh, en cierto modo, afectar estas pautas deontológicas. Eh, Otra cuestión es la confidencialidad, porque la confidencialidad es una pieza que sirve al verdadero Estado de Derecho y forma la base de la relación de confianza entre un abogado y el cliente. Y la confidencialidad es un principio de justicia, en donde esa protección de la confidencialidad tiene el estatus de un principio jurídico general porque custodia un derecho fundamental y está reconocida en todos los estados democráticos en la actualidad. ¿Mm? Entonces, si un cliente no está seguro de que los hechos y pensamientos que confía un abogado se mantendrán estrictamente en el marco confidencial, eso va a erosionar la relación entre abogado y cliente. Por eso tenemos que dar todas las garantías para alcanzar esos estándares de confianza, para cumplir adecuadamente el propósito de dar una asistencia legal salvaguardando sus derechos dentro de un marco de un Estado de Derecho. Algunos países debilitan este concepto de confidencialidad. Aquí en la Argentina están queriendo ahora establecer el gobierno actual que si los abogados, por ejemplo,
tienen conocimiento de que sus clientes tendrían dineros no declarados, si es que no avisa a la agencia fiscal, podría incurrir también en el delito de lavado de dinero. Bueno, pero entonces hay, eso sería claramente inconstitucional si sale ese proyecto. Y justamente esa persona realmente va a pedir la asistencia porque cometió un delito de ese tipo. Ahora, que el abogado conozca la información y después lo vaya a entregar porque le exige la ley, es ridículo. Pero muchos de estos regímenes negacionistas están queriendo imponer esas cuestiones afectando esa independencia de confidencialidad que tienen los abogados. ¿Sí? Y eso también no hay que dejar que esto ocurra. Eh, Otro tema que me gustaría tocar es, a ver, comentarles alguna sentencia de algún tribunal de disciplina de un colegio en donde se habría, en cierto modo, afectado, digamos, o violado por parte de, eh, de algún abogado a estas pautas éticas. Vamos a ver un tribunal aquí en Argentina, por ejemplo, pero que podría ser aplicable en cualquier país latinoamericano, como vemos que son normas universales, en donde, por ejemplo, eh, en una causa laboral se acusaba a un abogado que se llevó el expediente físico y nunca lo restituyó al juzgado, y los otros abogados que estaban en el proceso fueron los que fueron a denunciarlo porque no cumplían ni siquiera con la orden del juez que le intimaba a la devolución a través de cédulas de intimación para que restituya los expedientes al juzgado. Este abogado nunca los devolvió diciendo que el cliente le debía plata. Entonces mandaron un oficial de justicia, pidieron, agregaron el expediente, no lo encontraron en el expediente, porque cuando el oficial de justicia que fue mandado a allanar y tomar el expediente para devolverlo al juzgado, al estudio del denunciado, este dijo que no lo tenía, que habían sido devueltas las actuaciones y bueno, y así cuestiones abusivas. ¿Qué dijo el tribunal respecto a esta deslealtad procesal que en cierto modo esgrimieron los abogados? Que hubo violaciones éticas? ¿Mm? Porque decía que se había, por ejemplo, afectado el código de ética vigente en esa jurisdicción, porque esto es una actitud de descuido y abandono y una observancia de normas de ética, haber demorado la devolución o restitución de la documentación, en este caso el expediente, y a que además no le había informado a su cliente sobre el estado de la causa encomendada. También las ambigüedades de excusas que puso para no hacerlo. Entonces entendió que todo eso fue una afectación a los deberes de actuar con lealtad y buena fe que imponen los códigos de ética y también los códigos procesales, destacando que la actividad que desplegó este profesional
eh, forzó a un atraso en el proceso porque hubo que restituir, reconstruir al expediente con todo lo que ello implica y generó perjuicios pese a las reiteradas intimaciones para que lo haga, engañando incluso al oficial de justicia que fue a recuperarlo. Y ahí el tribunal también disciplinario ponderó que no desconoce que uno de los más trascendentes propósitos de la colegiación son establecer reglas de conducta que se concreten en la lealtad a los principios, a la preservancia de los ideales nobles, la tenacidad en mantener criterios de conducta a pesar de los oleajes y vaivenes de tantas circunstancias para que el comportamiento profesional se desarrolle en conjunción con imperativos éticos y morales. También el tribunal dijo, los elementos de pruebas aportados durante la sustanciación del proceso ético permiten obtener el convencimiento de que el colegiado denunciado no ha obrado en conjunción con dichos principios al haber resistido injustificadamente a la restitución al juzgado de expedientes que le fueron insistentemente reclamados, lo cual, sin lugar a dudas, vulneró los principios de lealtad y buena fe que deben primar en el quehacer de las profesiones. También entendió el tribunal que la inconducta se advirtió en la actitud de dicho profesional, quien pese al requerimiento judicial que le fuera efectuado para el reintegro de los expedientes, eh, no lo hizo y que los expedientes son instrumentos públicos, haciendo caso omiso a esas declaraciones y nada manifestó al respecto, obligando al juzgador a comisionar a ese oficial de justicia para proceder al retiro por apremio, hecho que también se frustró por manifestar de manera lacónica que no se encontraban en su poder los autos, sin darle mayor importancia a la situación y desentendiéndose totalmente de la cuestión, como que ni siquiera colaboró en la reconstrucción de los respectivos expedientes. También entendió que esa conducta del colegiado denunciado, para tanto para el juzgado como para los colegas, por esa resistencia a restituir el expediente sin dar razones exculpatorias, configuraba una falta ética atribuida a que son demorar injustificadamente documentos, como un expediente judicial, que es un instrumento público, que le habían sido confiados, vulnerado con ello un deber primordial del abogado de actuar en todo momento con lealtad y buena fe. Y desde una apreciación de una sana crítica racional, dedujo el tribunal la responsabilidad ética del denunciado, porque había vulnerado este, eh, esas cuestiones que describe y calificó la conducta eh, como violatoria de normas éticas profesionales y le aplicó una sanción de multas bastante elevadas, como si serían aproximadamente por esa actitud una multa de $6.500. Este, bueno, con esto vamos viendo entonces que eh, lo que venimos hablando tiene sus consecuencias. Esta es solamente una muestra, porque no hay tiempo para analizarlas todas en profundidad. Entonces, si en el ejercicio profesional y en la litigación oral también utilizamos, por ejemplo, lenguaje soez. Aquí en la Argentina también se han sancionado abogados
que, por ejemplo, han pasado los límites de la perspectiva de género en la defensa de sus clientes. ¿Y cómo se respecta a eso? Empezando a decir que la mujer de su cliente era prostituta, no lo era, o que era una mujer que se entregaba a, a- fácilmente a los hombres y que eso generó la reacción de su defendido, cuando muchas veces eso hoy por hoy dentro de lo que es los estándares de respeto a las cuestiones de género ya no se puede alegar de ese modo. Se podría decir que hubo una situación de celos, sin entrar en esos detalles, porque los jueces no lo van a aceptar, porque tienen también la obligación de observar perspectivas de género conforme los tratados que nuestros países eh, están adheridos y además porque lo dicen las mismas constituciones políticas de nuestros estados. Con esto he querido dar un panorama general, pero ahora, en los minutos que quedan, me gustaría conversar con ustedes, cambiar ideas sobre lo que hemos desarrollado el día de ayer y el día de hoy. Así que no sé si está el moderador para que vaya, si directamente abran el micrófono y pueden hacer uso de la palabra. Los escucho. No sé si Tomás quiere decir algo, tiene que desmutar el micrófono. Muchas gracias, honorable doctor. Todos sabemos que el abogado debe estar al servicio de la justicia y la verdad, trabajar con honestidad y transparencia en sus labores diarias. El órgano que sanciona a los abogados en Argentina, ¿usted me podría decir cuál es ese órgano? Muchas gracias. Me repito porque sale con eco su transmisión, no alcancé a ver concretamente la pregunta. Yo quisiera saber cuál es el órgano que sanciona o cuál es la institución que sanciona a los abogados en la Argentina. Muchas Ah, gracias. bien, bien, bien. Bueno, en Argentina, usted sabe, es un país federal. Al ser un ¿Eh? país federal, entonces tenemos dos órdenes de jurisdicciones. Una federal, están los tribunales federales, y otras de la justicia ordinaria, que son de cada provincia autónoma. El Ah, ya. 80% de los casos judiciales se llevan dentro de los tribunales provinciales. Yo soy miembro de una corte provincial. Entonces, cada provincia o cada ciudad a veces, porque por ejemplo en mi provincia, Santiago del Estero, tenemos 6 circunscripciones judiciales, porque son provincias de gran extensión. Eh, en Santiago del Estero hay un solo colegio de abogados para toda la provincia. O sea, los abogados pueden litigar siempre y cuando estén matriculados en el colegio, y ese colegio tiene un tribunal de disciplinas. Ese tribunal de disciplinas es el que recibe denuncias de clientes o incluso también los jueces cuando ven conductas temerarias, envían oficios informando la conducta que puede haber incurrido un letrado que ha desbordado, digamos, su conducta y o ha incurrido en una deslealtad procesal. Entonces, grandes centros como la provincia de Buenos Aires, que prácticamente en esa sola provincia está el tercio de la población argentina, tienen múltiples colegios de abogados en cada una de las jurisdicciones que tienen, bueno, y se litigan localmente. Entonces,
Yo para ir a litigar a Córdoba tengo que inscribirme en el Colegio de Abogados de Córdoba, por ejemplo, yo que soy de Santiago del Estero, los mismos si vienen aquí. Y si me voy a Buenos Aires, a la provincia, si litigo en La Matanza, al Colegio de Abogados de La Matanza. Si litigo en Avellaneda, al Colegio de Abogados de Avellaneda. Allá es más complicado porque es una monstruosidad de concentración de gente y también una provincia sola de Buenos Aires es casi la mitad de Ecuador. Entonces, lo que manejan son ellos. Antes también podían los jueces aplicar sanciones. Hoy los jueces no pueden aplicar sanciones a los colegiados. Sí puede dar, digamos, mandatos apercibitorios, pero para que se le apliquen multas o sanciones de suspensión graves, tiene que hacerlo el Tribunal de Disciplina, que, bueno, los colegios de abogados aquí se eligen sus autoridades por elecciones. Tienen mandatos bianuales por lo general, y ahí cada elección se constituye también un Tribunal de Disciplina formado por propios abogados de la matrícula. Se da la bilateralidad. Hay un código ético por cada una de estas que son muy parecidos a los que le acabo de leer y en donde si se escucha también al denunciado, ejerce su defensa y después el tribunal da el fallo que puede ser multa, suspensión. Casi nunca se da um, el tema de una caducidad de matrícula, ¿no? Tiene que ser muy grave lo que hagan para alcanzar eso. Ahora, lo que resuelve ese tribunal disciplinario puede ser apelado al Superior Tribunal de Justicia. Es decir, recién ahí no puede judicializar al caso. Ahora, si el caso queda firme con los resueltos por el tribunal disciplinario o el tribunal, si es que ha apelado a Superior de Justicia, ha confirmado lo que ha dicho el tribunal disciplinario, entonces el colegio de abogados comunica a la Secretaría de Superintendencia del Poder Judicial, del Superior Tribunal, y se notifica a todos los juzgados que fulanito de tal tiene, por ejemplo, suspendida la matrícula o ha sido pasible a una sanción. Si es económica, que tendrá que demostrar que ha pagado para poder seguir litigando. Y si es suspensión por tiempo, no será atendido hasta que se lo restablezca por cumplimiento del plazo de aplicación de la sanción. Esa es más o menos, a grosso modo, la trama de cómo trabajan los tribunales de disciplina profesional de los abogados aquí en Argentina. Muchas gracias, honorable doctor. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, pregunta sobre lo que hemos hablado? Bueno, si no hay más preguntas, los voy dejando en libertad. Ya es fin de semana, ya quieren descansar. Así que ha sido un gusto estar con todos ustedes. Yo le voy a mandar para que allí textos complementarios sobre lo que hemos hablado hoy para que les puedan facilitar allí desde ODR Ecuador. Así que en el transcurso de la semana que viene le estoy subiendo los textos al ingeniero para que el ingeniero después los haga llegar a todos ustedes para que puedan, digamos, tenerlo por escrito también muchas de las cuestiones que hemos referido en estos 2 días. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, doctor. Muchas Muy gracias, buenas noches. doctor.
Buenas Muchísimas noches. gracias, doctor Yukta. Hasta una próxima ocasión. Bien, estimados participantes, les agradezco el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias. Gracias, buenas noches con todos.